Bienvenidos a un nuevo Desenlaces. Hoy tengo como invitado a un almirante que ha sido comandante general de la Armada Bolivariana. Fue diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Sucre del año 2016 al 2021, expresidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura. Ha sido también director ejecutivo del Fondo Pesquero y Acuícola de Venezuela, ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura. Actualmente es constituyente territorial por el Estado Sucre y vicepresidente de la Comisión del Sistema de Defensa y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gilberto Pinto Blanco es nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido, Rodolfo, bienvenido. feliz día para toda Venezuela y feliz día a la televisora social de Venezuela, TVS. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a este programa tan visto, sobre todo en este horario estelar. Muchas gracias, muchas gracias. Quisiera que comenzáramos un poco esta conversación hablando un poco de la gestión del gobierno en el sector pesquero. Yo creo que sin duda alguna uno de los grandes aciertos del presidente Nicolás Maduro es darle una importancia suprema a la pesca en Venezuela. Sí, bueno, hablar de pesca es hablar de la cultura ancestral del venezolano y de la venezolana. Hablar de pesca es hablar de ese diamante que está en casi ese 1.000.000 de kilómetros cuadrados que es nuestra zona económica exclusiva. Y hablar de pesca es hablar de los elementos que van a permitir llevar adelante un proyecto Gran Nacional como es el proyecto Gran Nacional Simón Bolívar. Y no puede haber un proyecto sin los tres elementos, ¿no? La adecuabilidad, la ejecutabilidad y la factibilidad. En cuanto a la factibilidad, el proyecto pesquero visto como una bandera que catapulte la seguridad alimentaria es un titán realmente que tenemos los venezolanos y las venezolanas. En primer lugar, porque hablar de soberanía es entender que debemos ser capaces de producir lo que consumimos. El organismo, ¿no?, para la fijación de los órganos en los niños, para las mujeres embarazadas. La proteína es sumamente importante. Es lo que le da la musculatura y la forma a todo el esqueleto de la anatomía humana. Es la proteína por excelencia más económica de producir, con sus bemoles, por supuesto, porque ir al proceso de búsqueda o captura del recurso hidrobiológico requiere de una motorización, que requiere movilizarse hacia el punto donde están los cardúmenes, donde están las zonas o los estuarios especiales donde están las diferentes especies. La búsqueda, el procesamiento, la distribución, la comercialización y ahora hasta la exportación, como es el espíritu, propósito y razón de elevar a su máxima potencia el desarrollo del sector pesquero. Y sobre esto podemos decir que bueno, el proyecto Gran Nacional Simón Bolívar ha dado unos pasos sumamente importantes, Rodolfo. Por ejemplo, Venezuela es el único país en el mundo que valientemente el presidente Hugo Chávez decidió eliminar de manera absoluta la pesca de arrastre. La pesca de arrastre... Eso es bueno aclararlo. Es bueno aclararlo, ¿no? Porque la pesca de arrastre acababa con el ecosistema. La pesca de arrastre se llevaba prácticamente el 90% de todas las especies que estaban allí. Y los estuarios, propios de los que tienen las condiciones batitermográficas de Venezuela, bueno, mira, los peces también tienen su nidito para reproducirse, ¿no?, en el fondo. Entonces, esta pesca de arrastre se llevaba a las especies jóvenes, lo cual rompía la cadena de reproducción. Aparte de eso, el enfoque social del sector pesquero, donde tú eras un pescador, estabas en una embarcación industrial y cuando llegabas a puerto, ya el propietario de esa embarcación de arrastre no sabía más nada de ti. Hoy, el gobierno bolivariano, el presidente Hugo Chávez se paró de una manera muy firme ante el mundo para eliminar de manera absoluta la pesca de arrastre y que sus elementos operativos, o cómo vamos a desmenuzar esto, bueno, con este llamado de la Asamblea Nacional Constituyente se darán las líneas gruesas, las líneas detalladas para cómo mantener hacia el futuro la eliminación absoluta de esa pesca de arrastre. Bueno, verdaderamente que esa eliminación de la pesca de arrastre... Perdón, Gilberto, me imagino que cuando el presidente Chávez toma esa decisión, iría contra unos intereses enormes, ¿no? Muchísimo, intereses, chicos, que eran utilizados esas unidades, esos buques tipo
eh, con un poder de las máquinas muy potente, ¿no? De 400 caballos de fuerza, capaces de arrastrar un cardumen Claro. de 200 toneladas, Claro. 800 toneladas arrastrando. Pero resulta que después que arrastraban, el 75% de lo que arrastraban tenían que desecharlo. ¿Ok? Entonces, bueno, se quedaban con el mero, se quedaban con las especies de exquisiteces, el pargo, y bueno, y verdaderamente que no había una traspolación hacia el sistema alimentario. ¿Ok? Con esta eliminación de la pesca de arrastre, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber un sujeto, un actor que garantice esa distribución del recurso hidrobiológico, dicho de otra forma, de los peces, del pescado, para su captura, pues, para su captura e iniciar la cadena productiva con el procesamiento y la distribución. ¿Quiénes son? Los pescadores artesanales. Claro. Volvemos a la génesis. ¿Okay? Así como en defensa, la resistencia indígena fue el primer ejército venezolano, bueno, los pescadores artesanales, bueno, van a esa garantía, aun y cuando existía la pesca de arrastre, la mayor cantidad del recurso hidrobiológico, dicho el pescado, era suministrado, era pesquisado, era capturado por el pescador artesanal. ¿Cuál dentro de la matriz de la ecuación de potenciar ese sector? Bueno, vamos a fortalecer al pescador artesanal. Fue la política del presidente Hugo Chávez cuando elimina la pesca de arrastre, lo ratifica el presidente Nicolás Maduro cuando en el estado Sucre crea un ministerio del poder popular para la pesca y la acuicultura. Es decir, potenciar el sector organizado en consejos de pescadores. Es decir, así como están las querencias en nuestras urbanizaciones, en nuestros barrios, en nuestros cerros, ¿ok? Ahí donde están las querencias también están en los espacios pesqueros, en una ranchería, en un espacio donde, bueno, se reúne una comunidad de pescadores. Así, mira, cuando vemos el potencial pesquero, lo hemos visto desde el aire y hemos visto cardúmenes de sardina y especies de recurso hidrobiológico mayor a el área de un pueblo. Hemos visto espacios mayores de peces más grandes en superficie a un pueblo. Entonces, transformar esa potencialidad del sector pesquero artesanal requiere, primeramente, una organización, una preparación y una definición programática y sistemática por parte del Estado. Eso es lo que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro con la creación de este ministerio. Se ha organizado el poder popular pesquero y está garantizado. ¿Y dónde lo vemos nosotros evidenciado esto? En sendos programas, por ejemplo, que creó el presidente Nicolás Maduro, como son la Feria Socialista del Pescado y la Feria de la Sardina, la Caravana de la Sardina. Ahora bien, ¿existen algunas distorsiones en cuanto a precios? Sí, lo existen. ¿Existen algunas desviaciones de personas que están dentro del sector pesquero artesanal que desvían el espíritu de transformar ese recurso hidrobiológico en soberanía alimentaria? Sí las hay. Hoy día, nuestro hermano ministro, señor almirante Orlando Maneiro Gaspar, vaya mi saludo, vaya mi fortalecimiento, vaya mi apoyo espiritual, intelectual, de experiencia, como lo hemos venido haciendo, para que siga con éxito este ministerio, que es el único ministerio en el mundo que tiene un carácter popular. Y cuando hablamos del carácter popular, así están todos los ministerios. Claro. Así están todos los ministerios, porque queda tal evidenciado, como estamos en este proceso nacional constituyente, de que sea el propio pueblo quien escriba las páginas de la historia grande, para su desarrollo, para la seguridad, para el nuevo sistema económico, para esas banderas que hemos alcanzado en 18 años, como ha sido las misiones, las grandes misiones, para la soberanía, para la cultura, para las mujeres, para la juventud. Es decir, ha habido el espectro completo de la sociedad venezolana. Y en el sector pesquero también hubo una organización porque
antes del 98 no teníamos a los pescadores organizados. Estaban básicamente, bueno, dispersos en asociaciones. Hoy los reunimos, los registramos. Bueno, fueron capaces de ir a un proceso constituyente que llamó el presidente Nicolás Maduro. Están para escribir las líneas gruesas junto al Ejecutivo que, valga, se subordinó a el poder originario que reside en ella, en esta Asamblea Nacional Constituyente, en el tema económico. Por ejemplo, al que pertenece el sector pesquero venezolano, que va a permitir, como lo ha venido haciendo, un crecimiento exponencial, por ejemplo, en las exportaciones. Y podemos seguir hablando de en qué términos, en qué cantidades y en qué magnitud representa lo que ha venido haciendo el Ministerio de Pesca con los procedimientos transparentes y expeditos en cuanto a la exportación de especies marinas y frutos de mar. Así es. Debo hacer una pausa, pero al regreso quiero que veamos un poco la experiencia que cuando te tocó dirigir el ministerio, y también quiero que me digas qué sentían en ese momento los pescadores cuando el Ejecutivo Nacional decidió crear este ministerio. Con todo gusto. Al regreso del corte, si quiere interactuar con Gilberto Pinto Blanco, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlace, acompañado del almirante Gilberto Pinto Blanco. ¿Cuál fue la reacción del sector pesquero cuando el presidente Nicolás Maduro decide crear el Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura? Mira, la reacción del sector pesquero cuando el presidente Nicolás Maduro crea en los puertos de Sucre, vaya mi saludo para allá, para mi hermosa ciudad de Cumaná, el estado Sucre, crea este ministerio, viene a formar parte precisamente del proyecto Gran Nacional Simón Bolívar, que va hacia la espiritualidad del hombre, ¿no? Va hacia la espiritualidad del ser humano en el ser y no en el tener. Y ese tener, visto desde el proyecto Gran Nacional, no es otra cosa que empoderar a ese ser. Cuando hablamos de empoderar a ese ser, en primer lugar, crear este ministerio obedece justamente a ese proceso en que me inicié en las actividades candidaturales allá en nuestro estado Sucre, con esas reuniones de esa asamblea de los consejos de pescadores. Fueron los pescadores artesanales quienes le propusieron al presidente Nicolás Maduro, y los archivos públicos y comunicacionales están, luego, bueno, de esa derrota circunstancial en el año 2015, el presidente llama a todos los consejos presidenciales de pescadores, de cultores, los llama al cuartel de la montaña. Y bueno, precisamente ahí teníamos una de nuestras voceras, Mayre Castillo, quien es constituyente por el sector pesquero en la actualidad, y le propone al presidente eso que habíamos recogido en la ciudad de Río Caribe, municipio Arismendi del estado Sucre, la creación de un ministerio para que la pesca se le diera una organicidad, se le diera una sistematización, se le dieran actividades programáticas para fortalecer esa piedra bruta, ese diamante que está en ese casi millón de kilómetros cuadrados de nuestra zona económica exclusiva, que le hemos llamado la Venezuela Azul, ¿no? Como oficial de Marina que sigo siendo. Entonces, bueno, mira, de allí, con la creación de ese ministerio, por ejemplo, mira, no descarto pues que antes de esa creación de ese ministerio, mira, para que un pescador fuera a un banco, lo atendieran para un crédito. Oye, porque las artes de pesca hay que renovarlas. Claro. Nosotros cuando adecuamos el diámetro, el espacio, el área de pesca, por ejemplo, el cordel unifilar, que bueno, oye, que prácticamente degolla, ¿no?, a la especie cuando está ahí y la maltrata, ¿no? Entonces, bueno, hasta en eso se pensó.
cuando se creó este ministerio, mira, en primer lugar, la inclusión social del sector pesquero, las posibilidades de que la felicidad de ese ser esté conjugado con el reconocimiento como tal, una agenda social del pescador que se realizó a partir de la creación de ese ministerio y que le hemos venido llevando con resultados tangibles, y lo sigue llevando nuestro hermano ministro, el almirante Orlando Maneiro Gaspar. Por ejemplo, el sitio donde nació la Caravana de la Sardina, es un pueblito hermoso, se llama Guayacán, pertenece al municipio Cruz Almerón Acosta, cerca de Chacopata, ¿okay? Donde está la unión más próxima entre la isla de Margarita y el estado Sucre. Allí precisamente nació la Caravana de la Sardina. Nosotros podemos decir, lo digo con toda responsabilidad, en Chacopata nosotros hemos alcanzado el 100% de los pescadores en edad comprendida para ser pensionados, un 100%. Es decir, y eso es precisamente cuando nosotros hablamos del desarrollo integral, Rodolfo, es que ese 100% esté en Chacopata, que ese 100% esté en El Morro, claro, que ese 100% esté en La Guaira, esté en Naiguatá, donde están las diferentes comunidades pesqueras, claro, y es parte de la agenda social que lleva nuestro hermano ministro de Pesca y Acuicultura, donde tenemos que dar ese salto exponencial, romper el celofán realmente, o ir a como en la obra literaria a propósito de este programa, y no me están pagando nada por hacerle parte de la publicidad a Desenlace en la literatura. Nosotros tenemos un principio, un desarrollo y un desenlace. El desenlace es la respuesta a una problemática, es la respuesta a una situación como la situación pesquera. La situación pesquera, bueno, incluyó dentro de esa sensación de la realización del ser pescador, bueno, mira, primero un ministerio, claro, el carácter dentro de la política pública para darle organicidad a la pesca, el reconocimiento como tal del pescador, la agenda social del pescador. Mira, ya hoy un pescador puede ir con el programa Soy Pescador con solo 3 requisitos: la asamblea de pescadores, el registro y la planilla para la solicitud del crédito. Así lo dejamos dibujado cuando le entregamos el testigo al almirante Orlando Maneiro. Y bueno, esto fue fue una iniciativa, debo decirlo, para ese entonces era el profesor Aristóbulo, vaya mi saludo, era el ministro de Comunas, y el ministro Miguel Ángel Pérez Abad, que a través del Banco Bicentenario creamos ese programa de Soy Pescador, ¿ok? El derecho que tienen, por ejemplo, los pescadores para cuando van a poner una denuncia, porque hay unos ilícitos en la mar, ciertamente hay ilícitos en la mar, hay quienes se apropian de lo ajeno. Cuando tú ves un gobierno nacional que a través de políticas públicas se plantea para el año 2017 remotorizar todo el sector pesquero artesanal con las pocas divisas que tenemos, con el gran sacrificio, con el boicot, con el bloqueo financiero internacional, el presidente Nicolás Maduro ha orientado a fortalecer este sector con motores fuera de borda. Por ejemplo, yo te puedo decir que a mi salida del ministerio, todo lo que fue la pesca en los espacios fluviales fueron atendidos. Barinas, Cogede, Portuguesa, Guárico, todo el sector pesquero fluvial fue atendido con cerca entre 500 y 600 motores fuera de borda para la pesca de ese sector. Claro. Que por cierto, en Caracas nunca se comía un bagre amarillo, un bagre azul. Y nosotros en esta Semana Santa logramos, a través de la instrucción que giró el presidente Nicolás Maduro, en esta Semana Santa última pasada, 7,5 millones de kilos para la distribución en la Semana Santa en 5 días, que lo pudieron ver todos los venezolanos y las venezolanas a través de la Feria Socialista del Pescado, de la Caravana de la Sardina. Cuando tú hablabas en Caracas, comer sardina, ¿verdad? Tú verías, ¿cómo voy a hacer en la casa? Bueno, también le damos sus recetas de cómo eliminar el olor al pescado en la casa, poniendo un pedacito de pan triturado allí en el piloto, poniendo, antes de freír el pescado, poner los aros de cebolla, freír los aros de cebolla para desplazar, poner
barritas de canela en una taza de café grande, bueno, ponerla ahí a calentar y con eso desplazaba el olor del pescado, ¿ok? De tal manera que esos son alcances de la eliminación de la pesca de arrastre. Venezuela consumía, antes de la eliminación de la pesca de arrastre, 4 kilos de pescado por año, per cápita, ¿ok? Sobre la base de la población general. Ahorita, prácticamente en una relación de las personas que consumen 14 kilos al año de pescado. Entre la empanadita, cuando tú vas a la guarita y te comes el rompecolchón, el vuelve a la vida, el otro. Y cuando tú sumas eso, tú vas yendo acumulado, o si no te lo comes, en el alimento balanceado para animales, cuando te comes un pollo, ¿no? Porque aparte de eso también, la harina de pescado es una de las herramientas que el Ministerio de Pesca, bueno, mis felicitaciones al ministro Orlando Maneiro, que ha implementado con la harina de pescado para reemplazar la soya, bueno, que por las condiciones morfológicas de suelo no se cultiva la harina de soya. Y de tal manera que, en resumen, ¿cómo se traduce la expectativa? ¿Cómo se traduce el impacto en el sector pesquero? Bueno, un mayor compromiso del sector de pescadores artesanales, porque están contribuyendo prácticamente con el 80% de lo que se come en Venezuela, y mantener ese ritmo sostenido de esos 14 u 11 kilos que cada venezolano, bueno, por los estudios realizados, las estadísticas, el registro lo llevamos nosotros o se lleva actualmente en el Ministerio de Pesca. La participación del sector pesquero, sobre todo el sector camaronero en el sur del lago, en Maracaibo, que bueno, que ya debe estar por sobre los 300 millones de kilogramos de camarones exportados. Y eso se traduce con la repatriación del capital, Claro, con estas leyes que el presidente ha llevado a la Asamblea Nacional, fortalecer el sector pesquero, y allí tenemos un proceso de seguir encaminando el aparato productivo con el reemplazo de partes, con los kits de repuesto para los motores, pero en definitiva es un proyecto gran nacional que incluye al sector pesquero como una de las banderas de la sustitución del modelo rentista petrolero, que no vamos a dejar de seguirlo manteniendo para el bienestar del pueblo y traducirlo en el valor de uso para los venezolanos y las venezolanas. así es, extraordinaria explicación. Al regreso del corte, quiero que conversemos un poco sobre la intención del gobierno nacional. No se quedó en crear un ministerio, potenciar un sector, visibilizar a unos consejos que venían trabajando, digamos, solapadamente, sino que ahora, en una propuesta extraordinaria que hace nuestro presidente Nicolás Maduro de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, se crea el sector pesquero. Es decir, los propios pescadores deciden quiénes van a ser sus representantes en esta extraordinaria Asamblea Nacional Constituyente. Estamos en tiempos de constituyentes. Gilberto Pinto Blanco, constituyente por el municipio Sucre, del estado Sucre. Quiero que al regreso del corte nos cuente esa experiencia como constituyente y sobre todo la importancia de tener representantes de los pescadores en esta Asamblea Nacional. ¿Cómo? Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, nuestras redes sociales. Interactúe en ellas con el almirante Gilberto Pinto Blanco. @PintoPesca. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa de Desenlaces, acompañado de Gilberto Pinto Blanco. Decíamos antes del corte que no tan solo las políticas del gobierno dirigidas a fortalecer el sector pesquero se quedaron en la creación de un ministerio, sino que el presidente Nicolás Maduro, en una coyuntura bastante difícil, vale la pena recalcar eso, ha decidido proponerle al pueblo una salida en busca de la paz, Claro. y es la Asamblea Nacional Constituyente. Pero entre las bases comiciales se crea una votación direccionada, dirigida, especialmente sectorizada del sector pesquero para que elijan sus representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, sector que de alguna otra manera te tocó dirigir a ti en ese momento. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora de tener dentro de la Asamblea Nacional Constituyente representantes de los pescadores en Venezuela? Mira, la experiencia de nuestros constituyentes
del sector campesino y pescadores es en este momento crucial. Y valga el parangón con el nombre del programa de Desenlace, es parte de ese principio que se conformó, ese desarrollo y esa respuesta, que es lo que llamamos el desenlace, ¿no? La respuesta del sector pesquero y el sector campesino forman parte, en primer lugar, de la Comisión Constituyente para la Economía Productiva y Diversificada. Todo proyecto tiene que tener esa factibilidad y esa factibilidad, esa soberanía, hablar de soberanía es que yo soy capaz con mis recursos, con mi fuerza, con mi energía, con mi moral, con mi espiritualidad, transformarlo en bien social. Bien social no es en plata, no es valor de cambio, ¿ok? Es en el valor de uso para que el sector pesquero se transforme en un celo, por ejemplo, a el ecosistema, con la eliminación o el sostenimiento en rango constitucional de la eliminación de la pesca de arrastre. Por ejemplo, digo una que seguramente va a ser uno de los debates, que el sector campesino, que tanto es, mira, susceptible a hechos del AMPA común, de delitos comunes, por ejemplo, a una campesina que está en un fundo trabajando la tierra, mira, que es violada, que es asesinada, que es secuestrada, bueno, tiene que haber un carácter legal, tiene que haber un carácter del sistema judicial, que estoy seguro que va a ser así, porque una de las primeras acciones de la Asamblea Nacional Constituyente fue declarar la emergencia de nuestro sistema judicial y penal, ¿no? Y se evidencia con un fiscal general, valga mi saludo, al doctor Tarek William Saab, quien desde el principio ha comenzado a atacar, bueno, mira, la violación de derechos humanos de los venezolanos, la impunidad y la corrupción. En ese orden, tiene que haber una diligencia especial en nuestro sistema penal y judicial, donde, bueno, se ha escuchado ese pescador. En el sector financiero, bueno, tiene que haber una diligencia especial para atender el reemplazo de un motor, el reemplazo de un autoparte, el reemplazo de un arte de pesca, de un pescador, de un tractor. Es decir, es la orientación coherente de esas ventajas competitivas y comparativas que tenemos nosotros en el sector campesino y en el sector pesquero. Hoy tenemos 8 constituyentes que pertenecen a ese sector y estamos seguros que va a haber un capítulo especial dentro del capítulo de la economía productiva, de los derechos fundamentales al ejercicio de la economía por parte de los venezolanos y las venezolanas, y que, bueno, pueden traducirse o en actos constituyentes, en decretos constituyentes y en leyes constituyentes. El espíritu general de este gran debate nacional es elevar a la redacción de un ordenamiento jurídico y constitucional que contemple estas actividades que, bueno, que da dentro del agroalimentario, está el sector pesquero y el sector campesino como uno de los primeros elementos para reemplazar, sustituir las importaciones, desarrollar los modelos genéticos, por ejemplo. Nosotros tenemos un modelo genético en el área avícola, por ejemplo. Oye, un pollo tiene que durar 14 semanas. Bueno, a lo mejor nosotros, importando soya, pero a lo mejor nosotros podemos desarrollar que con la harina de pescado, a lo mejor no lo tenemos en 14 semanas, a lo mejor lo tenemos en 16, claro. Pero todo obedece a una sistematización programática de la actividad que tú te estés realizando. De tal manera que cómo se traduce en esta Asamblea Nacional Constituyente con esos 8 voceros del sector campesino y el sector pesquero, tan igual, por ejemplo, como el del sector de los trabajadores que fueron incluidos para escribir la historia grande de Venezuela, las personas con alguna discapacidad, nuestros pueblos originarios o indígenas, nuestros jóvenes, nuestros empresarios serios, nuestros trabajadores, nuestros pensionados, nuestros adultos mayores, los 8 sectores que fueron incluidos entre las bases comerciales del convocante, nuestro hermano y comandante jefe Nicolás Maduro Moro. De tal manera que
esos sectores que estaban 30 años invisibilizados, que andaban montados en un barco, con larga faena, sin seguro social, el sueldo se lo daba cuando consideraba el dueño de la embarcación de arrastre que ya había obtenido su fondo de reserva, bueno, mira, sus compromisos particulares. El último compromiso que le atendía era el de pagarle a los pescadores. Después que alguien se hacía la mar y regresaba a puerto, pues los pescadores andaban 2, 3 y 4, 5 meses fuera ahí. Ya hoy vamos hacia una bancarización absoluta de todo el sector pesquero, campesino también, estoy seguro, pues me formó parte en estos foros constituyentes, recorrer el territorio nacional con el hermano Wilmar Castro Soteldo. La bancarización de todo el sector pesquero, la inclusión en una agenda social, la inclusión en los programas de las grandes misiones venezolanas, ¿okay? Que llevamos a través desde el gobierno nacional y que vamos a blindar a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, es el sector pesquero en manos de los pescadores artesanales el verdadero poder originario para cooperar, coadyuvar y fortalecer nuestro sistema agroalimentario con un carácter popular, porque está en las manos del poder originario que son los pescadores y nuestros campesinos. Así es. En anteriores programas yo he conversado con la audiencia y le he dicho que dentro de la función pública, sin duda alguna no debe haber una participación más honrosa que formar parte de una Asamblea Nacional Constituyente, porque es realmente el poder originario que se manifiesta en su expresión más pura, más simple, para dirigir no tan solo la elaboración de un texto constitucional, que es parte de las responsabilidades que tiene una Asamblea Nacional Constituyente, pero a la par de la redacción del texto constitucional tiene otras funciones como interactuar con los otros poderes constituidos, y todos estos poderes se subordinen a esa Asamblea Nacional Constituyente que representa el poder que tiene usted en su casa, que me está viendo en este momento, usted en su lugar de trabajo, el poder que tengo yo de poder dirigir los destinos de un país. Ahora, Gilberto Pinto Blanco, ¿cómo recibió esa nominación a la Asamblea Nacional Constituyente y luego de que fue electo, cómo asume esa responsabilidad? Bueno, en primer lugar, tengo que desde el corazón expresar esa confianza que el pueblo de Sucre, en especial, bueno, a la ciudad primogénita del continente, la bella, la legendaria Cumaná, donde he puesto mi corazón para entregarme al servicio. No fue parte de un proyecto individual, me debo a un servicio de la patria, no he sabido hacer otra cosa que servirle a la patria cuando vestí de manera honrosa durante 34 años el uniforme de la gloriosa Armada Bolivariana y bueno, como derecho, como una manera diferente de la democracia participativa y protagónica que da la sensación de amplitud. Hoy los militares que pertenecemos a la reserva activa, bueno, no nos quedamos en reserva, estamos más activos que en reserva y me correspondió pues atender, tengo una definición política, tengo una militancia política como derecho después de haber cesado mis funciones como oficial efectivo, pues. Porque bueno, la Constitución sostiene que, bueno, que la Fuerza Armada está integrada por personas profesionales sin militancia política, ¿no? Aquello de deliberante fue eliminado gracias al poder originario en la Constitución del 99. Hoy estamos, pues, y el militante, cuando tú eres militante, es que, bueno, a mí no me gusta organizar al pueblo para ese sistema popular, un comité local de abastecimiento y producción. A mí me tocó organizarlo en el Estado de Sucre, junto con un grupo del equipo político de allá. Cuando tú eres militante, el militante ni se ofrece ni se niega, sino creemos en una dirección política. Creemos en un muro político que se ha aferrado a esa carta de navegación, que no es otro que el Plan de la Patria, como proyecto gran nacional de crear esa Venezuela potencia. Y cuando hablamos nosotros de transformar esa Venezuela potencia, ¿no? Cuando nosotros estudiamos física y matemática, cuando nosotros hablábamos de potencia, la potencia no es otra cosa que la fuerza por la velocidad de avance. Potencia es igual a fuerza
por velocidad de avance. Si tú vas a mover un diamante gigantesco, ¿ok? Y tú utilizas 20 hombres, tú vas a avanzarlo, vas a mover esa piedra bruta de diamante a una velocidad. Si tú utilizas 50, lo vas a mover a otra velocidad. Pero si tú utilizas los 30 millones de habitantes, ¿ok? Vas a avanzar a una velocidad muy rápida. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy seguro que no existe un venezolano que no quiera tener un país potencia. Que todas esas potencialidades, cuando está inerte, tenemos una energía potencial, cero. Le explicaba Chávez, uno de los presidentes teóricos. Cuando tú lo sueltas, la piedra agarra una velocidad. Y si tú lo sueltas desde Parque Central, agarra una velocidad, ya casi al final de tocar el piso. Bueno, nosotros, ese diamante que llamamos Venezuela, nosotros tenemos que unirnos, y ha sido el llamado del presidente Nicolás Maduro, unirnos para avanzar y mover ese gran diamante que se llama Venezuela a una velocidad, y eso lo hemos denominado el proyecto Venezuela Potencia. A todo, no existe un venezolano que no quiera que en su sector, en su querencia, en su localidad, en su barrio, en su comunidad, en su pueblo, en su caserío, bueno, todas esas potencialidades, donde hay laguna, donde hay bastante matas de mango, donde hay bastante capacidad de pesca fluvial, eso se transforme en que el pescado pueda ser procesado, pueda ser envasado, pueda ser enlatado y pueda ser exportado. Que las matas de mango puedan ser transformadas en pulpa y pueda ser. Eso es lo que se denomina la Venezuela Potencia. Y como el desarrollo es integral, eso en cada localidad donde hay esa multivariedad de potencialidades, transformar las potencialidades en potencia. Ese es el proyecto de la Venezuela Potencia. Ese es el proyecto que estamos llevando en nuestro estado Sucre, en nuestro hermano de la vida, hermano de las luchas sociales, del poco tiempo que tengo en la actividad política, mi hermano Edwin Rojas Mata, que estoy seguro que va a ser el próximo gobernador en el estado Sucre. No nos cabe la menor duda que así será. Última pausa, pero al regreso quiero que hablemos del rol como vicepresidente de la Comisión del Sistema de Defensa y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Perfecto. Por allí hemos visto, ya no podemos hablar de amenazas, sino agresiones que ha tomado el imperio norteamericano a nuestra patria. Quiero que me des tu opinión al respecto. Perfecto. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, en nuestras redes sociales. Interactúa en ellas. Ya venimos. Última pausa en su programa Desenlaces, acompañado del almirante Gilberto Pinto Blanco. Almirante, como persona con 34 años de trayectoria en la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo valora en lo individual, para no comprometer el colectivo de la Asamblea, cómo valora en lo individual las agresiones que nuestro país ha sufrido recientemente por el imperio norteamericano? Que yo siempre lo cito y no me cansaré de hacerlo. Cuando el presidente Chávez vio a Estados Unidos como una potencial amenaza, había un sector del país, tal vez mayoritario en ese momento, que creía que el presidente Chávez era un exagerado. El tiempo le ha dado la razón. Ya no son amenazas, son agresiones. ¿Cómo valora en lo individual una persona con 34 años de trayectoria en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estas agresiones a nuestro suelo? Mira, la agresión es una respuesta emocional, es una respuesta social. Cuando tú sientes que estás amenazado, en este caso, la capacidad de influir por la fuerza por parte de los imperios. Los imperios nacen, se desarrollan, se fortalecen y mueren. Así fue el imperio romano, el imperio chino, ¿no? Que fue uno de los últimos que estuvo hasta la década del 60, ¿no? En Corea del Sur y en la misma China, pues. Definitivamente,
que el imperio norteamericano está en una etapa muy crítica. Y muy crítica porque como proyecto sostener una economía sobre la base de la deuda, sostener una economía sobre la base amoral de crear conflictos a lo largo del mundo para fortalecer económicamente al sector bélico, al sector armamentista, definitivamente que hay una condición amoral en la sociedad de naciones. Nosotros hoy hemos venido hablando, y lo vemos en la realidad, que la metabolización de los imperios lo ha venido llevando a, en primer lugar, a romper el tejido social de los pueblos. En segundo, a desconocer a los gobiernos legítimos y a los estados. Y tercero, a la caotización de la sociedad humana, de la humanidad. Hoy, esa amenaza de un multimillonario que está al frente de los Estados Unidos de Norteamérica, con una capacidad de destruir un país a través de una bomba atómica, con la capacidad de quemar niños, hospitales y maternidades, con las bombas de fósforo, que son unas bombas que ni siquiera tú le echas agua y no se apagan, ¿ok? Con la capacidad de tener misiles intercontinentales, que tiene la capacidad a través de los grupos empresariales, los lobbies económicos y financieros, de catalogar a un país como de riesgo, como de amenaza, cuando ha sido Venezuela el único país en el continente americano que ha pagado puntualmente su deuda. Nosotros hemos pagado 65.000 millones de dólares en los últimos 3, 4 años. Y somos el país que tiene el mayor interés para algunos subproductos que son parte de los procesos agroindustriales venezolanos. Vamos a estar claros. Ahora, esa amenaza es una amenaza amoral por parte del presidente Donald Trump. Y Donald Trump le dice a una derecha irresponsable que trató de ligarse al poder transnacional. Ustedes no pudieron derrocar al presidente Nicolás Maduro. ¿Y es que acaso un Estado tiene el derecho para influir en las decisiones propias de otro país? Bueno, así son los imperios, por supuesto. Entonces, bueno, ese a través de la vía política no fue posible, porque privó el principio de la razón de los venezolanos, privó el principio de la autodeterminación de los venezolanos, privó el principio de la soberanía de los venezolanos y por sobre todo el de la independencia. Tú puedes tener un puente de aquí a África, tú puedes tener un puente de aquí a Europa, de aquí a Asia, pero si tú no tienes independencia, ese puente no te sirve de nada. Tú puedes tener vías carreteras de las más modernas de 5 o 10 canales en Venezuela, pero si tú no eres independiente, no te sirve de nada. Tú puedes tener, mira, los sistemas de comunicación más expeditos y casi en tiempo real, pero de nada te sirve si tú no eres independiente. Venezuela lo único que le ha pedido a los imperios, que nosotros exigimos el respeto, como nosotros lo respetamos. Y que, bueno, Donald Trump lamentablemente le dijo a la derecha venezolana, bueno, ustedes no pudieron, ahora el jefe de la MUD voy a ser yo. Fue la actuación arrogante, desde donde, bueno, mira, desde la Asamblea Nacional nosotros hicimos un decreto rechazando estas actitudes, hicimos un decreto dentro de estos 2 meses que cumplió la Asamblea Nacional, donde, bueno, se pedía la exclusión, porque a Donald Trump se le ocurrió desde el Mercosur. Entonces, bueno, no pudo lograrse esto. Y ante eso, ante ese terreno que dejó abonado del imperialismo, de decretar a Venezuela como una amenaza inusual en el año 2013, ¿por qué somos una amenaza inusual? Bueno, porque vamos a alcanzar los 3 millones de viviendas para los venezolanos y las venezolanas. ¿Por qué somos una amenaza inusual? Porque, bueno, nosotros vamos a lograr esos 2 millones de niños integrados a un sistema de orquesta y coros infantiles. ¿Por qué somos una amenaza? Porque nosotros vamos a lograr una Venezuela
con el 100% de nuestros adultos mayores pensionados en Amor Mayor. Nosotros vamos a hacer una amenaza, somos una amenaza porque vamos a garantizarle a todos los hogares de la patria el subsidio mínimo para que tengan acceso a esa vida decente, para que no estén fuera de la sociedad, sino meterlos en la sociedad y que son parte fundamental de ese proyecto Gran Nacional Simón Bolívar. Es lo que nosotros elegimos, es lo que en la vida democrática, cuando un estadista presenta un plan de gobierno, un proyecto de gobierno para dirigir, para orientar los destinos de un país en el periodo, bueno, que nosotros tenemos un periodo de 6 años, ¿ok? Es lo que no hemos venido nosotros haciendo. Nosotros, la oferta que se hizo en el año 2013, con la pérdida de nuestro comandante Hugo Chávez, que asume el timón y se aferra el presidente Nicolás Maduro al plan de la patria como el conductor, como el presidente del diálogo, como el presidente de la paz, es aferrado a ese proyecto país que es el plan de la patria. Pero como todo proyecto, los proyectos se aceleran, se desaceleran y bueno, la flexibilidad, que es uno de los principios de la planificación, está en ese plan de la patria. Nosotros hemos llamado la campaña Carabobo, por ejemplo, el plan hacia el 2021 y el Venezuela Potencia, por ejemplo, del 2013 al 2019. Nosotros, bueno, fuimos el primer país, chicos, que alcanzamos romper el analfabetismo. Fuimos el primer país que alcanzó las metas del milenio, chicos. Entonces, bueno, está evidenciado en ese proyecto Gran Nacional Simón Bolívar. Con la venida de nuestro director, pido un minuto más a producción. ¿Está preparado el pueblo venezolano para enfrentar una agresión más al imperio norteamericano? Absolutamente. El sistema de la seguridad de la nación está en el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Toda la estructura del Comando Estratégico Operacional, pero por sobre todo en las responsabilidades que está entre los ciudadanos y la ciudadana, y el contenido constitucional reza que todos los venezolanos tienen el deber. Es más, yo diría que el principio, el deber más honrado que tenemos cada uno de los venezolanos y las venezolanas es defender la patria. Por eso, bueno, Chávez dejó, por eso el pueblo originario dejó en la Constitución del 99, dejó que la responsabilidad de la defensa, la corresponsabilidad de la defensa está entre el poder civil, el poder militar y todos los ciudadanos. Es decir, todos los venezolanos tienen la responsabilidad ineludible de defender el territorio nacional, porque es en él donde descansa la soberanía. Es donde cada ciudadano venezolano debe tener un lugar que defender, un arma que defender y un propósito, donde están tus querencias. Por eso la República Bolivariana de Venezuela creó en ese marco constitucional del 99 una responsabilidad compartida, una responsabilidad complementaria, que lo llamamos corresponsabilidad. Pero ahora la corresponsabilidad, estoy totalmente seguro, que va a rango constitucional, como ha sido el petitorio del comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que van a ser los temas para el debate, donde vamos a generar una gran movilización a nivel nacional para ir de manera incremental esa conciencia individual y colectiva, donde cada venezolano tenga un espacio que defender. Es decir, nosotros construimos la doctrina militar bolivariana, donde declaramos ahora Venezuela un país para la paz, una Fuerza Armada para la paz, y que no vamos a agredir a ningún país. No vamos a apropiarnos de ningún territorio, pero la defensa como un derecho soberano, independiente y autodeterminado va a estar en estas páginas de la historia grande que estamos escribiendo en cada uno de los venezolanos. Más claro imposible, señores. Les agradezco a todos ustedes la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Agradezco también al almirante Gilberto Pinto Blanco que haya hecho un espacio en su apretada agenda para acompañarnos el día de hoy. Rodolfo. Agradecido, de verdad que sí. Qué bueno. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano de Gilberto Pinto Blanco, constituyente territorial por el Estado Sucre en nuestra gloriosa Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.
Colombia.